Capítulo 33. Estos 3 versos traen una enseñanza realmente maravillosa para la iglesia. Salmo capítulo 23 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana, que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones. Soberano Señor, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Habla, Señor Jesús, conforme a la necesidad que hay en tu pueblo, en tu iglesia, a la necesidad que hay en mi propia vida. Sí, Señor Jesús. Amén y amén. Pónganse incómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongámonos a escuchar la palabra, a estar atentos a lo que el Señor en esta mañana, a través de su palabra santa, Él quiere decirnos. Amén. El domingo anterior tuvimos una enseñanza, con base a una fábula conocida para algunos, desconocida para otros, pero realmente con una gran enseñanza y una moraleja para nuestra vida cristiana. A ver cómo se llamó esa enseñanza. A ver cómo se llamó. Asamblea de las herramientas. Asamblea de las herramientas. Ay, Jesús bendito. Yo creo que va a haber que hacer una campañita y vender unas libreticas y lapiceros. Amén. Yo creo. Vender unas libreticas. En la iglesia lo hicimos. Se promovió la venta de libretas y lapiceros para que al menos el tema y los textos que se trataran dentro de los cultos entonces los anotaran y de esa manera en el transcurso de la semana retroalimentarnos. La gran asamblea de las herramientas concluyó en qué? Concluyó en que el carpintero, hermanos, usa las herramientas y ellos dicen nuestras cualidades. ¿Tenemos fallas? Es cierto. ¿Hay falencias? Es cierto. Pero más son que las virtudes. Más son las virtudes. En esta mañana el Señor, por su palabra, quiere hablarnos sobre la unanimidad en la comunidad cristiana. La unanimidad en la comunidad cristiana. Nosotros, ¿quiénes somos, hermanos? Somos parte de esa gran comunidad que es la iglesia de Jesucristo, columna, baluarte y apoyo de la verdad. Miembros del cuerpo de Cristo, quienes formamos, hermanos, su cuerpo, siendo el Señor ¿qué? La cabeza. Y cuando hablamos del cuerpo, creo que ustedes tienen una idea, un concepto de lo que es la sinergia. La sinergia. Todo nuestro cuerpo, hermanos, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, hermanos, está en función de nuestro propio bienestar.
Conocemos muy bien las funciones, por ejemplo, del aparato digestivo. Conocemos muy bien las funciones de lo que es el sistema circulatorio. Conocemos muy bien las funciones de lo que es el sistema renal, ¿cierto? Y cuando de pronto estamos enfermos de alguno de esos miembros, por ejemplo, los riñones, vamos donde quién, donde el especialista. Amén. Y él sabe qué decirnos, qué mandarnos. Y al tiempo, si nos hacemos el tratamiento, las cosas vuelven a su normalidad. A eso se le llama entonces sinergia. Mantener, hermanos, el organismo en función, en buenas condiciones, trabajando de tal manera que lo haga como los antiguos relojitos, los relojitos de cuerda. Unanimidad en la comunidad cristiana. El Salmo 133 es un salmo ampliamente conocido por todos nosotros. ¿En cuántas ocasiones lo hemos leído y leído y leído? Cuando tenemos una confraternidad, cuando tenemos una convención, cuando hay un seminario, cuando hay un campamento, y lo leemos, pero en pocas ocasiones nos detenemos a considerar el significado, la enseñanza que el mismo Salmo trae para cada una de nuestras vidas. Y lo digo porque, hermanos, porque se lee y se lee de una manera ya mecánica, de una manera rutinaria, y la verdad es que el cambio no es muy notorio en la comunidad cristiana, porque muchos son los creyentes que continúan viviendo una vida de amargura, una vida de pugnacidad, una vida de murmuración, una vida de chismorreo, una vida de malquerencia. Y esto quiere decir que el Salmo 133 les ha pasado ¿por dónde? Por encima. Pero es que la palabra de Dios debe quedar en lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Este salmo es conocido como el Salmo de la bienaventuranza del amor fraternal. Oiga eso. Conocido como el Salmo de la bienaventuranza del amor fraternal. Y todos conocemos muy bien el significado de la palabra ¿qué? Bienaventuranza. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Dichoso, bendecido, gozoso, amparado. Amén. De tal manera que en esta mañana somos bienaventurados. Y más bienaventurados somos cuando realmente en nuestras vidas existe lo que es el amor fraterno. El amor fraternal. Es conocido también este salmo como la bendición de los hermanos unidos. Amén. Los hermanos unidos. Y no nos unimos solamente en una convención o en una confraternidad o en un bazar o en una determinada actividad local de la iglesia. Nos unimos en todo tiempo. A eso entonces se le llama, hermanos, lo que es empatía. Río con los que ríen. Lloro con los que
lloran. Sufro con los que sufren. El dolor de mi hermano es mi dolor. Razón, precisamente, porque somos hermanos. No somos extraños. No somos extraños. Tenemos diferentes apellidos, eso es cierto. Pero por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, somos hermanos. Tengamos muy en cuenta, hermanos, esto. Somos hermanos. Y como tal, no estamos llamados para mordernos, para comernos. Estamos llamados que si vemos a nuestro hermano caer en una falencia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No con soberbia, no con altanería, sino con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que usted también vaya a caer en esa situación adversa. El Salmo 133 es conocido como la bendita unidad del pueblo de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La bendita unidad del pueblo de Dios. Es conocido también como la alabanza al amor fraternal. La alabanza, observemos esa expresión. Muchos llegamos a creer que solamente la alabanza es dada solamente al Señor. Sí, Él es digno de toda alabanza. Él es digno de todo reconocimiento, de declarar su grandeza, declarar su poder, declarar su señorío. Pero hermanos, nosotros también, la Biblia dice muy claramente que al que honra, honra. Y eso es parte de ¿qué? De alabar a una persona. Aquellas buenas cualidades que un hermano, que una hermana tiene, hombre, hay que alabárselas. Amén. Y si hay que manifestárselas con amor, hágalo con amor. Y si no quiere manifestarlo, tampoco está obligado en hacerlo. Pero lo que sí en esta mañana el Señor quiere decirnos es que no nos ensañemos en nuestro hermano, en su problema, en su situación. Porque estamos hablando de la unanimidad en la comunidad cristiana. Y esta es una comunidad. 200, 250, 300, 400 miembros formamos la comunidad de la iglesia aquí en el barrio Gaitán. Y como tal, entonces, hermanos, debemos mantenernos siempre dentro de ese espíritu de comunión. Amén. Entonces, este breve poema sapiensal, escasamente 3 versos, pero con una enseñanza grandiosa, hace un cálido elogio de la unidad y del amor fraternos. Es un elogio. ¡Qué bendición cuando al estar allá en nuestros hogares nos animamos! Vamos para el culto, vamos para nuestra reunión. El Señor grandes cosas tiene que decirnos. Y seguramente que sí, amén. Porque culto que usted se pierda y lo pierda de una manera injustificada es una bendición menos que usted está recibiendo.
Amén. Por eso, hermanos, el Salmo 133 era particularmente apropiado para ser cantado por los peregrinos que acudían a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas anuales. Esas celebraciones populares estrechaban los lazos fraternos entre los miembros de la iglesia del pueblo, que era en ese momento Israel. Éxodo capítulo 23, verso 14. Éxodo capítulo 23, verso 14. Así nos lo enseña. Decíamos que era apropiado para ser cantado en las grandes peregrinaciones. 3 fiestas importantes. El pueblo de Israel celebraba al Señor anualmente. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Y qué sucedía, hermanos? En el transcurso de ese año, el pueblo se preparaba. El pueblo estaba atento al llamado. Cuando las trompetas sonaban para convocar a esas grandes celebridades, a esas grandes festividades, entonces toda la comarca, toda la aldea, familiares, amigos, allegados, ellos salían en peregrinación hacia Jerusalén. Sabemos muy bien que Jerusalén está edificada en una pequeña ¿qué? Colina. Y entonces venían desde Galilea, venían desde Judea, venían desde Samaria y venían a Jerusalén para celebrar fiesta al Señor de la gloria. Y venían cantando precisamente el Salmo 133, porque ese salmo está considerado entre los 15 salmos que convocan al pueblo de Israel a esa gran festividad y los llaman los salmos de las subidas. Amén. Aquí no será de pronto el salmo de las subidas, sino de las bajadas. Porque muchos hermanos yo veo vienen de allá. Muchos vienen de allá. Otros vienen de allá. Unos vienen subiendo, otros bajando. Pero en esta mañana el Señor, Él nos insta para que usted y yo, con gozo y con alegría, cada vez que vengamos a este recinto, a este lugar, a esta casa, a esta morada, donde se alaba y se glorifica su nombre santo, en espíritu y en verdad, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría. Amén. Nos unamos entonces a esas voces del pueblo de Israel, al cántico de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a ese salmo se le agregaba también aquella otra parte que David cantó. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. De pronto algunos hermanos en este momento, ya que tenemos ese medio que es la internet, las cámaras, el YouTube, bueno, pues
Yo me quedo en la casita ya escuchándome la escuela dominical. No es lo mismo. Hermanos, usted me está oyendo en este momento, no es lo mismo, venga aquí. No es lo mismo que usted se quede allá en la casa, en la cama, viendo la escuela dominical en YouTube, que estar aquí alabando y glorificando al Señor, haciéndolo en espíritu y en verdad. Amén. Esta pequeña gema, esta pequeña joya, esta pequeña piedra preciosa, Salmo 133, es una breve canción de alabanza por los gozos en la unión entre los hermanos, tanto en el sentido de familia consanguínea como también la familia espiritual de Dios. Y hay un ejemplo bíblico, hermanos, para que nos demos cuenta de la importancia de aquellas festividades celebradas en el pueblo de Israel en aquella época, y la importancia que se tiene el venir a la escuela dominical, al culto de damas dorcas, al culto el jueves, al culto el sábado, el domingo al culto evangelístico. Amén. Porque esto nos va a traer crecimiento. Los niños, por ejemplo, van a aprender a amar este lugar de adoración. Tenemos el ejemplo bíblico. 15 son los salmos de las subidas, donde el pueblo de Israel anualmente subía a Jerusalén para festejar al Señor. Y en una de esas fiestas, cuando el pueblo regresaba nuevamente a su hogar y regresaban llenos de gozo, llenos de la presencia del Señor, los niños se gozaban. Ellos de pronto se separaban de los padres y ya llevaban como unos varios días de caminata cuando José y María entonces notan que su pequeñuelo no estaba con ellos. ¿Se trata de quién? De Jesús. ¡Oh! ¿Y qué se hizo el niño? ¿Qué se nos hizo Jesús? Y comenzaron a buscarlo en medio de la multitud. Y nadie respondía por el muchachito, nadie respondía por él. ¿Qué hicieron? Tuvieron que regresarse nuevamente a Jerusalén. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo y sentado con los doctores de la ley. Y allí estaba con ellos discutiendo y les estaba enseñando. Y los doctores de la ley estaban atónitos, admirados, al ver el conocimiento que este niño de escasos 12 años en ese momento tenía. Miremos la importancia, hermanos, de venir y estar con nuestros hijos en la presencia del Señor. Amén. Amén. De no perdernos ninguna actividad en la iglesia, porque de eso se trata, hermanos. Que si el Señor en esta mañana viniese a levantar su pueblo, a levantar su iglesia, Él nos encuentre haciendo lo que estamos haciendo, alabando su nombre. Amén. Alabando su nombre, obedeciendo su palabra. Entonces, entrando
en la exégesis del verso 1 dice, bueno y delicioso. La unidad de los hermanos es buena y es deliciosa. Salmo 119, verso 63. Salmo 119, verso 63. ¿Qué dice? Allá lo vamos a mirar en pantalla. Yo ya lo tengo aquí en la Biblia, pero vamos a mirarlo. Salmo 119, el verso 63, que dice, compañero soy yo de todos los que te temen. Amén. Repítalo. Estamos en la escuela dominical. ¿Qué dice? Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan ¿qué? Tus mandamientos. En esta mañana aquí hay ¿qué? Compañerismo. Aquí hay amistad. Aquí hay amor fraternal. Y la unidad de los hermanos es buena y es deliciosa. Buena y deliciosa. Para ustedes, ¿qué es ser bueno y ser delicioso? ¿Ah? Vamos a colocar un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando vamos a un restaurante, la comida entra ¿qué? Uy, pero es que esto sí que está bien bueno, rico. Uy, pero esto sí que está bien delicioso. Es algo de nuestra vida cotidiana. Al sentarnos a la mesa para tomar los alimentos, y damos a Dios gracia por ello. Pero qué tan bueno y qué tan delicioso es cuando en un horario especial, entre las 8 de la mañana y 9 de la mañana, los hermanos estamos llegando y nos saludamos con ese amor afectivo. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás, hermano? La paz de Cristo, hermano. Qué bendición volverte a ver hoy domingo aquí en la iglesia, hermano. Amigo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Ah? Eso es muy bonito, ¿cierto? Eso es muy bonito. Pero qué tristeza cuando de pronto entre creyentes, entre hermanos, hay situaciones difíciles y entonces el uno pasa por el lado del otro como un toro bravo, con la cabeza agachada. ¿Ah? ¿Podrás recibir la bendición de Dios aquí? No. Por eso la Escritura dice muy claramente que si trayendo tu ofrenda al altar, estamos hablando de la ofrenda de adoración, de alabanza, de oración, y allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ven primeramente, reconcíliate con él, ponte de acuerdo con él, arréglatelas con él. Amén, hermanos. Ese silencio me dice mucho. Arréglatelas con él y luego ven y trae tu ofrenda al altar. Pero suele suceder en tantas congregaciones, y yo sé por qué lo digo, que hay creyentes que como que les importara tanto y tanto lo que un hermano ha hecho, que en vez de ayudarle a estar en paz con el Señor, comienzan a recabarle su vida, a recabarle su vida. ¿Ustedes saben qué es recabar? ¿Saben qué es recabar? ¿Qué es recabar?
¿Ah? Cavar otra vez. Y échele uña. Es como si alguien tuviese una herida, lo que llamábamos llagas en el pie, y comenzamos a echarle uña, a recabarle. Esa persona se va a reír porque otro le está ya metiendo el dedo a la llaga. Se va a poner ¿qué? Triste. No. Aquí dice claramente: la unidad de los hermanos es buena y deliciosa. Compañero soy de todos los que te temen. Amén. Y guardan sus mandamientos. Amén. Si de pronto hay algún recabador en esta mañana, yo le invito a que no le siga tirando más limón y sal a esa llaga, sino vaya y dese un abrazo con el hermano. Dígale con sinceridad de corazón: te amo en el Señor. Voy a orar por ti para que el Señor te bendiga grandemente, para que ese ministerio que el Señor te ha dado sea restaurado. Aquí hay valores grandes, aquí hay talentos, aquí hay virtudes. Amén. Miremos en qué terminó la asamblea de las herramientas. Terminó muy bien. Vamos a dejarnos usar por el carpintero, que el carpintero haga de nosotros lo que él le corresponde hacer, y después nosotros mismos nos vamos a sentir tan contentos. ¿Por qué? Porque terminamos siendo un bonito mueble, porque terminamos siendo una hermosa cama. Amén. Y resulta que yo, que no había descubierto mi talento como un buen ujier o recepcionista, ahora resulta que yo soy una persona amable. Amén. Recibo las visitas bien, les busco dónde ubicarse, que cuando llega el hermano, el anciano, allá en el taxi para bajarse, no nos hagamos los manuelos. Inmediatamente vamos, abramos esa puerta, bajemos, ayudemos a bajar ese anciano, esa anciana, ese hermano, esa hermana que trae problemas de carácter de salud, y miremos entonces cómo se van buscando todos esos talentos. ¿Alguien quiere darle la gloria al Señor? En otras palabras, qué cosa maravillosa es cuando los hermanos viven juntos en manera armónica. Amén. Músicos, ¿qué es manera armónica o qué es armonía ustedes como músicos? Tienen que saberlo, pues. ¿No? ¿Qué están haciendo ahí? Orden, afinar, entonar. Retiro mis palabras. Si lo saben, lo que pasa es que están pensando. Sí, Señor. Están diciendo que todo es orden, afinado, armónico. Amén, sincronizado. ¿Sí ve? Ese bajo debe sonar en armonía con la guitarra ahí. Yo no conozco. ¿Hay guitarra? Este es el bajo. Aquel el bajo debe estar armonizado con la guitarra armonizado allá con la batería, y todo estar armonizado con las voces. Amén. Y por eso se habla de que hay que la primera y que la segunda. Yo eso no entiendo mucho, pero entonces sí tengo algo de buen oído para escuchar armoniosamente cuando un cántico, una alabanza está siendo bien entonada. Amén. Entonces observamos que lo que se quiere decir de estar en armonía es estar bien afinado. Y eso viene de sinfonía, ¿qué?
musical. Amén. ¿Qué tal de que yo me las viva peleando con la junta local? ¿Ah? O que me las viva peleando con alguno de ustedes. O que me las viva peleando con alguno de los de alabanza. Y de una vez les voy diciendo, hermanos, de una vez les voy diciendo, para pelear se necesitan dos. Y conmigo no van a encontrar. Eso sí, hermanos, porque tengo este principio: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amén. Para pelear se necesitan dos. Vea, usted puede decir todo lo que quiera decir del pastor Arnulfo Villada, y yo no me voy a poner aquí a... ¿Se lo dejo a quién? Aquel que dijo: os he puesto a vosotros pastores conforme a mi corazón. Amén. Si un pastor está en una congregación, el Señor lo colocó allí conforme a su corazón. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y yo creo que nos estamos entendiendo como bien, y nos seguiremos entendiendo bien. Amén. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa maravillosa es cuando los hermanos viven juntos en armonía? Viene de sinfonía musical. Sinfonía musical. No estemos quejándonos los unos de los otros. Si alguno tiene queja contra otro, hermanos, la fórmula es bíblica. Llámale. Amén. Con 2 o 3 testigos. ¿Cierto que sí? Bien. Hay, hermanos, en esta mañana algo muy importante. Y es que esta comunión, como decíamos al principio, al tener diferentes apellidos, podemos decir que somos la comunidad del Espíritu y de la fe. Amén. Del Espíritu y de la fe. ¿Por qué? Todos conocemos muy bien nuestra razón, hablándolo en términos humanos, nuestra razón social. Y en esa razón social habla Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Cierto que sí? Y también nos está diciendo, y tiene a manera de eslogan, un espíritu, una fe y un bautismo. ¿Qué texto es ese? ¿Efesios qué? ¿Cuál? Efesios capítulo 4 y el verso 5. Efesios capítulo 4, verso 5, si está allá, lo dice: un Señor, una fe, un bautismo. Eso es lo que caracteriza nuestra unidad. Y por eso el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Que no se nos olvide esto, hermanos, que no se nos olvide. Por eso la Escritura hay que estudiarla,
porque ese es nuestro alimento. Ese es nuestro pan de cada día. Amén. Necesitamos del alimento literal. Casi desde que nos levantamos, estamos como el pajarito, echándole al estómago, que ya vienen entonces los traguitos. Y esos traguitos, que pueden ser chocolate o café con leche, van cuñados con galletas y también con tostada. Y que ya llega el desayuno, 8, 9 de la mañana. Y si es bien hondito, entonces vienen con calentados. Y entonces a las 10 de la mañana, no, es la media mañana, y hay que echarle alguna cosita. A las 12, 1 de la tarde, bien reforzado el sancocho de las 3 carnes. A las 3 de la tarde, entonces tenemos una palabrita, el alguito. El alguito. Y vaya ese alguito. Vaya ese alguito. Arepa. Queso. Chocolate. Y hay algunos que le dicen, sí, yo quiero el alguito, pero con huevito. Y encima el huevito carnita. Tan humildes. Y ya viene la comida. Y entonces viene la merienda. No comen para vivir, sino que viven para comer. Y por eso, por la noche, Dios mío, qué insomnio, qué problema, qué huracanes. Cosa seria, ¿cierto? Cosa seria. Así como alimentamos nuestro cuerpo para que se mantenga en forma, hermanos amados, hay que alimentar el espíritu con la palabra de Dios, porque ella no nos va a dejar caer tan fácilmente, hermanos, en la tentación y en tantas cosas adversas que a diario nos están rodeando. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. ¿Lo dice quién? El apóstol Pedro. Y ahí la importancia de alimentarnos con la palabra. Y hoy tenemos medios. Tenemos medios audiovisuales, tenemos la escritura. Es de admirar, por ejemplo, las visitas acá. Cuando llegan se les recibe con una Biblia. Aquí le prestamos esta Biblia para que participe también con nosotros de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y de esa manera, hermanos, nada ni nadie nos moverá. Nada ni nadie nos moverá. Venga lo que venga, cualquier viento de doctrina, cualquier adverso a la enseñanza de Dios tendrá que salir avergonzado. Ustedes saben de que hay doctrinas que son muy atacadas. Hay doctrinas que son muy atacadas. La doctrina de la santidad últimamente se está viendo muy atacada. Pero muy atacada. Porque ya encontramos ese axioma o pensamiento tan, digámoslo así, secular, tan libertino. No, es que lo que interesa es lo que hay en mi corazón. Lo que se exterioriza no es tan importante.
Pero déjeme decirle que es un engaño del diablo, porque lo que hay en el corazón es lo que se exterioriza. Es lo que se exterioriza. Y ahí que vemos una generación que se va levantando en la iglesia, tal como la generación que se levantó después de Josué, que no tenía el conocimiento de Dios. ¿Y qué pasó? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando usted lee todo el libro de Josué, problemitas serios que encontró el pueblo de Israel en aquellos 400 años. ¿Por causa de qué? Del desconocimiento de la palabra. Bien, hermanos, entonces, esa primera parte que leímos, tan linda, bueno y delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Vemos la segunda, habitar. Los hermanos. Amén. Habitar. En esta mañana aquí estamos habitando por un rato. ¿Cierto? Estamos habitando por un rato. 2 horas. 3 horas. Estamos habitando. Pero qué bueno es de pronto que nuestra dominical no sea solamente hoy. ¿Qué fecha es? 13. Sino que nuestra dominical sea más allá del domingo. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, yo veo que hay hermanos que forman su llamado grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un medio de comunicación. Pero que ese medio de comunicación o ese grupo no sea para qué, hermanos. Para contiendas, no sea para chismorreos, no sea para enamorar el uno al otro, sino para edificarse. Amén. Un Dios le bendiga como amaneció. Un texto, un mensaje. Amén. Un mensaje. Porque es que somos el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo santo de Dios. Yo no veo ninguna razón para que un hijo de Dios se esté chateando o mensajeando o esté en un grupo de WhatsApp y haciéndose invitaciones todas raras con conversaciones de grueso calibre. De ninguna manera, Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Habitar los hermanos. Amén. David utiliza 2 semejanzas o comparaciones para describir el gozo de los hermanos, que literalmente se sienten juntos y en armonía. 2 comparaciones. La primera, como el óleo. Como el óleo. Miremos, volvamos al Salmo 133. Volvimos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Observe, hermanos, que allí encontramos esta expresión en símbolos de ¿qué? De admiración. Mirad. Mirad. Cuán bueno y cuán delicioso. Y ya el verso 2, David está diciendo que esa comunión tan armoniosa es como el buen óleo sobre la cabeza. Amén. Como el buen óleo, igual perfume aromático. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 y 16. ¿Están cansaditos, hermanos? Bueno, porque yo tampoco estoy. Allá
Dice, mas a Dios gracias. ¿A quién tenemos que dar gracias? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva en triunfo. Nos lleva, ¿qué, hermanos? En victoria. Levantan la mano los victoriosos. Amén, qué bueno, victoriosos, triunfadores. Amén. Y no necesitamos leer literatura secular como la que hoy en día se vende por ahí en las librerías, que para tener el éxito esto, que para ser rico esto. No, Señor, nosotros tenemos nuestras riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por medio de quién? Entonces, ¿a qué debemos nosotros oler? A Cristo. Olor fragante, quien nos da conocimiento. En esta mañana tenemos el óleo, el perfume de la santa unción. Amén. ¿Lo creen? Yo lo creo. Vamos a colocar un ejemplo. Si alguien se le acerca a usted de allá, del mundo, oliendo a trasnochado, licor, cigarrillo, ¿eso es qué? Repugnante. Eso es incómodo. Es incómodo. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que tiene él es la fragancia de ¿quién? La fragancia del mundo. La fragancia del diablo. Pero en esta mañana usted y yo, según dice la Escritura, y por medio de nosotros, por medio de la iglesia, el Señor manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y ahí la importancia, hermanos, como el buen óleo. Eso somos nosotros aquí, como el buen óleo. Aquí se huele a bueno. Aquí hay mirra. Aquí hay canela. Amén. Aquí hay cálamo. Aquí hay casia. Aquí hay aceite. Aquí hay bendición. Y esto es para transmitirlo al mundo. Que el mundo se dé cuenta que aquí hay sabiduría, que aquí hay conocimiento, y que esto nos lo ha dado el Señor de la gloria. Amén, hermanos. De tal manera, hacer referencia aquí al óleo del ungimiento con que fue ungido Aarón. Ustedes saben que inicialmente, cuando Aarón se elevó al sacerdocio, primeramente él fue lavado con agua limpia. Eso tiene un significado, una enseñanza que tiene que ver con lo que es el bautismo. Por eso en esta mañana yo vi a el hermano Alejandro, que estaba leyéndole una cartica a los hermanos recién bautizados, a los renuevos. Ya ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Ellos ya expelen olor fragante. ¡Óleo! Amén. ¿Por qué? Porque son miembros del cuerpo de Cristo. De tal manera que si en esta mañana
hay un amigo, una visita, que quiera oler a bueno, levanten las visitas. Levanten la mano las visitas. Hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. ¡Qué bendición! 6, 7. Una bendición. Y están aquí porque ellos han sentido el olor de esta iglesia. Han sentido el olor de esta iglesia. Y si esta iglesia tiene el olor que tiene, ellos quieren también ser participantes de esa fragancia. Aarón fue participante primero al ser lavado con agua ¿qué? Limpia y pura. Significa esto lo que podríamos llamar en este tiempo el bautismo. Y luego que fue lavado, hermanos, Moisés lo ungió con aceite. Y ese aceite estaba compuesto por mirra, cálamo, canela y casa. Más tarde, dentro de unos tiempitos, les voy a dar alguna enseñanza sobre el significado de lo que es la mejor alabanza para el Señor y en qué consiste esa alabanza del Señor. Entonces, esta iglesia pasó por el proceso del bautismo y también por el proceso del ungimiento del Espíritu Santo. Por eso, cuando cantamos, se siente. Amén. Cuando ofrendamos y diezmamos, se siente. Cuando damos los votos, las primicias, se siente. Amén. Porque lo está haciendo con amor y lo está haciendo para el Señor. Amén. Aquí no hay tristeza. Aquí hay gozo. Aquí hay ¿qué? Hermanos, alegría. Por eso todo lo que hagamos aquí, hagámoslo con gozo. Hagámoslo con alegría. No se devuelva para su casa con el sobre de la bendición de Dios, porque ya no le pertenece. No se devuelva para su casa con el voto. No, Señor, eso se vuelve en dinero de bolsillo. No, yo después al Señor, vea, débale usted a quien le quiera deber, débale usted a los bancos, débale usted al menos a Dios. Menos a Dios. Y de esa manera, hermanos, tendremos ese olor fragante de su conocimiento a través de su palabra. Amén. Su simbolismo más profundo es el que evoca las fragantes bendiciones del Espíritu Santo. Hermanos, porque aquí nada se está haciendo por obligación, sino de una manera que voluntaria. Y allí es donde vemos, hermanos, lo que es el proceder, lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya para terminarles esta primera parte, porque esta dominical está en dos partes. La otra parte tendrá que ver sobre esta es la parte contextual. Ya en el libro de los Hechos vemos, hermanos, lo que es una iglesia que vivía en unanimidad, y nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Cuántos se creen ser una iglesia apostólica? Amén. De tal manera que observamos por la Escritura, ya para terminarles. Primero, como el buen óleo. Segundo, dice muy claramente, como el rocío de Hermón
que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Cuando habla de los montes de Hermón, eran unas pequeñas alturas, y allí esas alturas, por lo general, caía lo que era un rocío, que iba bajando hacia la llanura. Amén. Y daba frescura. Por eso dice, como el rocío de Hermón, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. De tal manera que en esta mañana nosotros sentimos el rocío del Señor. Amén, fragancia y rocío de parte del Señor, frescura. Amén. ¿Cuántos se sienten frescos en esta mañana? ¿Cuántos se sienten frescos? El que se sienta fresco, dele un aplauso al Señor Jesús y hágalo con fuerza. Ustedes disfrutan de ese rocío, yo también lo disfruto, y de este buen juguito que traía. Entonces, hermanos, qué bueno que en esta mañana la hermosura de la unidad cristiana espiritual se compara al rocío de Hermón. Amén. Y vamos a mantenernos ahí dentro de ese círculo, dentro de esa bendición, y nos vamos a dar cuenta de cosas maravillosas, hermanos, que van a pasar en nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Ya a manera de abreboca quiero decirles que el contexto del Salmo 133 lo podríamos encontrar en algunos textos del libro de los Hechos que nos hablan de la unanimidad de la comunidad cristiana. O sea que el contexto de esta enseñanza es el Salmo 133. El texto aplicable para nuestra vida lo encontramos, hermanos, en algunos textos del libro de los Hechos que nos van a enseñar a vivir como el Señor y su palabra así nos lo manda. Si en esta mañana hago una invitación a algún hermano, vamos a colocarnos en pie mientras suena de pronto alguna musiquita de fondo. Algún hermano, alguna hermana, de pronto está en situaciones difíciles. Su comunión con Dios, su comunión con el hermano no está en buenas condiciones. Comience desde hoy. Amén. Estaremos de acuerdo. No deje pasar las cosas así nomás. No deje. Dele esa oportunidad al Señor y désela a usted mismo. Haga efectiva la obra de la cruz en tu vida. Amén. No es tiempo, hermanos, de vivir conforme a nuestra mente, a nuestro corazón. Es el tiempo, hermanos, de decirle: Señor, aquí estoy. Cumple, Señor, tu propósito en mí. Si alguien necesita de la oración, venga al altar. No tema. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ah, mírenlo. Ay, bien me la figuraba yo. Oh, no, Señor. En esta mañana, aquí lo que hay es amor.
Amén. Bueno, gracias a Dios. Todos nos encontramos a las alturas, a las demandas del Señor. Gracias a Dios por la hermana que ha venido, está necesitada. Aquí viene otra hermana también, una amiga necesitada. Si alguien está necesitado de la oración, venga, que es la oportunidad de hacerlo. Amén. Dios le bendiga.